Muy bien, buenas noches. Quisiera confirmar que me están escuchando todos, por favor, o los que estén conectados en todo caso. ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha claramente? Ok, entiendo que se me escucha bien. Ok, muchísimas gracias. Bueno, no manejo muy bien esto, pero empecemos. Mira, no sé cómo compartir esta diapositiva, pero en fin, vamos a tocar. En primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y a ustedes que se van conectando a esta transmisión para tocar el tema que me ha convocado hoy día. Miren, Paul Flores Medrano les habla y bueno, les mando un cordial saludo a cada uno de ustedes de donde se encuentren y de donde me escuchen. No sé cómo bueno, compartir las PPTs, pero bueno, avancemos, porque el tiempo es tirano y esto se nos complica siempre. El tema que me ha convocado es la aproximación a la investigación de lavado de activos en crimen organizado, conflictos con el derecho a la intimidad y el derecho a la defensa. ¿Qué es esto? Bueno, en las exposiciones anteriores ya hemos tenido dos excelentes introducciones, tanto a la participación en los delitos eh, de organización criminal, dictado por el conferencista anterior, y al estado de la cuestión normativo, incluso internacional, con respecto del delito de organización criminal. Antecedentes normativos tenemos un montón, la Convención de Viena, Palermo, Mérida, que es para corrupción, pero también en el contexto del lavado de activos es necesario citar el GAFI, GAFILAT y lógicamente GAFISUD. El reglamento modelo sobre delitos de lavado de activos relacionados con tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, que también es vinculante para el Estado peruano y ha sido citado por la Corte Suprema en la sentencia plenaria casatoria 1/2017 y terminó por resolver esta cuestión que teníamos en la doctrina nacional con respecto a la autonomía del delito de lavado de activos y todo esto. Y lógicamente, necesario para desvincularnos y totalmente parcializar este tema y digamos, establecernos y ubicarnos en nuestra normativa nacional, el decreto legislativo 1106 sobre el lavado de activos. Lógicamente, esto, desde un punto de vista, hablándolo como un delito de lavado de activos común, ya, todavía no en el contexto de un crimen organizado. Pero la ley 377, ley de crimen organizado, artículo 3, numeral 21, que nos ha mencionado que el lavado de activos también es uno de los delitos comprendidos contra el crimen organizado. Muy bien, entonces, si vamos a hablar de lavado de activos en el contexto de crimen organizado, estamos hablando, en definitiva, de que tenemos que ubicar una conducta que se sujete a los parámetros constitutivos del delito de organización criminal. La constitución de 3 o más personas, estabilidad institucional en el tiempo, reparto de tareas o funciones y sobre todo el fin delictivo. Entonces, ya estamos ubicados en espacio-tiempo con respecto de que el delito de lavado de activos puede ser pasible de ser tramitado bajo la ley de crimen organizado. Es decir, lavado de activos se puede cometer por una organización criminal y esto no es nada nuevo seguramente para ustedes. Y bueno, en realidad me hubiera gustado compartirles estas imágenes, pero muy bien, ¿qué es el delito de lavado de activos? Hay que asentarnos un poco en esto. Yo sé que ya lo conocemos, pero el delito de lavado de activos, independientemente de sus modalidades contenidas en el 1106, conversión y transferencia, ocultamiento, el delito de lavado de activos típicamente, doctrinariamente, concierne tres tipos de pasos. ¿Por qué? Porque el lavado de activos es una conducta
en una escena económica de la sociedad. Y esto comprende tres momentos: cuando se coloca el activo, cuando se diversifica mediante diferentes actos y cuando se reingresa al círculo de dinero legal para finalmente concretarse el lavado. Y para abordar este tema que yo propongo, con respecto a la aproximación un poco a la investigación, quiero que toquemos ciertas cuestiones preliminares de relevancia y tengamos delimitado o bien delimitado conceptos o conocimientos sobre determinadas instituciones y determinados supuestos que la ley nos ha establecido con respecto al lavado de activos. Uno de estos, por ejemplo, hablemos de la Unidad de Inteligencia Financiera, la famosa UIF, creada por ley 27.693 y que crea una entidad a la que le da autonomía funcional, técnica y administrativa para encargarse de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos y o financiamiento del terrorismo. Es decir, tenemos una unidad administrativa especializada en procesar esta información. Pero ¿procesar de dónde? Esta información la recibe de los reportes de operaciones sospechosas derivadas de los sujetos obligados. Y esta información la procesa y por lo tanto emite pronunciamiento a nivel administrativo, secreto, porque es una unidad de inteligencia, para después transmitirse al Ministerio Público e iniciar procedimientos o procesos penales por lavado de activos. En esta evaluación interna de información de reportes y operaciones sospechosas, es que la unidad de inteligencia financiera tiene la posibilidad, en un primer momento a nivel especializado bancario financiero, de ubicar determinadas conductas que pueden lindar no solamente con el delito de lavado de activos común, sino con el delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal. Y por ejemplo, podríamos ubicar tranquilamente, o podría ubicar tranquilamente en la UIF conductas de pitufeo que se dan en el marco de una organización criminal con la participación de un montón de personas. Y yo estoy seguro que todos tenemos ya bastante relación con lo que significa el pitufeo. Muy bien, entonces, dentro de la UIF, ¿qué debemos tener también por establecido? Tenemos que tener establecido que son sujetos obligados. Y la unidad de inteligencia y la ley de creación de inteligencia financiera delimita quiénes son los sujetos obligados. Y dice que son todas aquellas personas naturales o jurídicas que se van a encargar de reportar operaciones sospechosas que se den en el marco de sus funciones. ¿Y quiénes son? El principal, la banca, toda la banca. También las concesionarias de autos, donde se moviliza grandes cantidades de dinero. Y digo personas naturales porque no solamente son las empresas, porque también hoy en día los abogados, en el contexto de determinadas acciones, somos sujetos obligados del delito de reportar operaciones sospechosas. En ese contexto, estos sujetos obligados remitirán pues, los reportes de operaciones sospechosas a la UIF, teniendo en cuenta requisitos de determinada relevancia para que la UIF lo conozca y lo procese. Una vez procesado, la UIF emite informes de inteligencia financiera, notas de inteligencia financiera o reportes de inteligencia financiera. Esto ya delimitado por su reglamento ubicado en el Decreto Supremo 020 del 2017. Sin embargo, también hay una facultad especial que tiene la unidad de inteligencia financiera, y es algo que más adelante lo tocaremos, pero es necesario que tocaremos un caso límite, pero es necesario que más o menos lo ubiquemos qué es el congelamiento de fondos. Mira, el congelamiento de fondos es una facultad de la unidad de inteligencia financiera para, como su nombre mismo y la semántica misma, la interpretación semántica del texto lo dice, congelar los fondos. Si la unidad de inteligencia financiera descubre una operación financiera que tiene relevancia o que tiene suficiente sospecha para determinar que puede ser vinculada a una actividad criminal, dentro de las 24 horas de haberlo descubierto, o en el momento exacto de haberlo descubierto y haber generado su reporte, sus notas, puede congelar todos los fondos vinculados a esto. ¿Ha habido casos sobre esto? Sí. Por ejemplo, el caso del señor Alejandro Toledo Manrique, o el caso que también hace poco ha llegado a la Suprema sobre un proceso de corrupción derivado en lavado de activos por presuntos actos de corrupción en la ONP.
Y claro, este procedimiento de congelamiento de activos incluso se da con la sola facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero la norma ha prescrito que dentro de las 24 horas sea convalidado por un juez competente. Ahora, otro concepto necesario para ubicarnos en lo que es el delito de lavado de activos y para lo que hoy quiero tocar es, por ejemplo, es en este momento el concepto de persona políticamente expuesta. ¿Y qué es persona políticamente expuesta? Los llamados PEP. Bueno, son personas naturales, ¿ya? Naturales o extranjeras que dentro de los últimos 5 años hayan cumplido funciones públicas destacadas. Por ejemplo, un ministro. O funciones prominentes en una organización internacional. Estamos hablando, por ejemplo, de un funcionario delegado peruano en la OEA. ¿Ok? Sea en territorio nacional o extranjero. Por ejemplo, el señor Ceballos hace poco ha sido nombrado delegado peruano en la Organización de Estados Americanos. Entonces el señor es un P. Pero no solamente por el cargo que ahora ocupa, sino por el cargo anterior, porque es dentro de los 5 años. Entonces es un personaje políticamente expuesto. ¿Y qué significa ser una persona políticamente expuesta? Que su nivel de revisión en la banca de sus operaciones es mayor. ¿Por qué? Porque son personas que están expuestas mucho más a presuntos actos que pueden lindar con, digamos, sospechosos, ¿no? En realidad, básicamente para esto sirve, es como una barrera adicional que crea la Superintendencia de Banca y Seguros, sujetado, porque la Superintendencia de Seguros no se le ocurrió. Esto viene sujetado por recomendaciones de la GAFI. ¿Se acuerda que habíamos mencionado al inicio la GAFI? Muy bien, la GAFI es una institución internacional, ya, creada por el grupo más poderoso del mundo, que ha emitido 40 recomendaciones a los estados que quieren ser parte de este grupo de acción financiera internacional. Y dentro de estas recomendaciones no solamente hay recomendaciones de índole legislativo, sino también de índole funcional con respecto a los procesamientos financieros de dinero. Y entre estos se considera pues que se estipule o que se revise un mayor nivel de control a las personas políticamente expuestas, a las cuales ya hemos definido qué es. Después, otro concepto importante también que es necesario vincularlo, es necesario explicarlo en este punto, es el beneficiario final, el concepto de beneficiario final, introducido ya por un decreto legislativo, el 1372. ¿Ya? El 1372, ¿qué nos dice? La persona, ¿qué es el beneficiario final? Es una persona natural que efectiva y finalmente posee o controla personas jurídicas o entes jurídicos. O sea, el beneficiario final es el que goza al final del patrimonio o de los efectos de este dinero. Por lo tanto, ¿para qué es necesario identificar al beneficiario final? Bueno, el beneficiario final es necesario ubicarlo y determinarlo. ¿Para qué? Para evitar la evasión tributaria, la ilusión tributaria, y también para evitar y luchar, por ejemplo, contra el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo, porque hay muchas personas que manejan grandes cantidades de dinero, pero al final nada está a su nombre. O sea, nada está bajo su administración, en teoría, pero en realidad sí gozan de los beneficios de estos activos. Entonces, es también política del Estado identificar a los beneficiarios finales de los capitales que se mueven dentro de nuestro país. Ahora, sujetos obligados, creo que ya lo habíamos mencionado, ¿no? El sujeto obligado son las empresas del sistema financiero, las administraciones de fondos de pensiones, las empresas emisoras de tarjetas de crédito, las cooperativas, los notarios. Ubicando en este contexto los sujetos obligados, ya hay una lista determinada, esto está en el artículo 3 de la ley 27.693, y los vamos a poder determinar tranquilamente, y estos seguramente en algún momento ustedes han tenido algún roce con el cumplimiento de las funciones de un sujeto obligado, cuando han recurrido a un notario y al momento de realizar su transacción han tenido que rellenar un formulario para determinar de dónde son los activos, de dónde vienen, o no sé, a qué se dedican. Estos son formularios que los sujetos obligados tienen que vincular, tienen que terminar de determinar para las personas que van a realizar operaciones dentro de sus instituciones. Y así, si es que resultase sospechoso alguna operación,
reportar a la unidad de inteligencia financiera para que la unidad de inteligencia financiera inicie su procedimiento de procesamiento de datos y determine si hay o no vinculación razonable con lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Ok, un caso, ejemplo, una ama de casa que está a punto de comprarse una casa de 5 millones. La señora va, señala que voy a comprar una propiedad que vale 5 millones y declara que es ama de casa. Y cuando declara y dice el dinero, bueno, pues el dinero es de mis ahorros de toda la vida y he ahorrado 5 millones en los últimos 30 años. ¿Esto es razonablemente sospechoso? Yo creo que sí. Entonces el sujeto obligado, notario, tendrá que hacer un reporte, su ROS, y remitirlo a la unidad de inteligencia financiera para finalmente ubicarse y cumplir el mandato que la ley le ha impuesto. Ahora, otro concepto que es necesario que lo vinculemos en esta exposición, y es importante para también definir esto, es el concepto de derecho a la intimidad. Y miren, les cuento algo, el derecho a la intimidad tiene entre sus más grandes antecedentes lo sucedido en Estados Unidos en 1881. El caso del abogado Samuel Warren, que se había casado con una señorita de la zona, ¿ya? Me parece que es de Kansas, muy bien, se habían casado y habían empezado a ser acosados por la prensa, porque presuntamente, bueno, pues habían compras de dinero, etcétera, ¿no? Había invasión bastante fuerte de su privacidad y se había convertido en un tema muy público. Entonces este abogado, Samuel Warren, se asocia con un colega de su universidad, disculpen que no lo pronuncie bien, Louis Brandeis, para suscribir y elaborar un informe que al final termina siendo el primer antecedente, en mi opinión, razonable o jurídico digamos, del entendimiento de derecho a la intimidad. Y este ensayo se llama El derecho a la privacidad, así, The Right to Privacy, algo así, ¿no? O sea, perdón mi inglés, que es bastante torpe en todo caso. Y se publica y en este ensayo se llega a una conclusión, ¿no? Se trabaja de una conclusión y la conclusión es el derecho a ser dejado en paz. El derecho que tiene una persona a ser dejado en paz, a proteger su soledad, a proteger su vida íntima, tanto como el derecho a proteger su vida privada. Y que los terceros deberían tener, y que esto es oponible a terceros, y que los terceros tienen límites con respecto a la introducción o a la, no sé, revisión de los datos personales de las personas. Entonces, tenemos un antecedente importante, esto es 1881. Ahora, el derecho a la intimidad no ha sido ajeno a nuestra jurisprudencia nacional. El derecho a la intimidad ha sido ampliamente recogido en nuestra jurisprudencia. Incluso hoy en día, con todo lo que viene pasando, otra vez viene a ser discutido, pero en realidad ya el Tribunal Constitucional lo ha reconocido, y no es porque lo haya reconocido implícitamente derivado de otro derecho, que podría entenderse, ¿no? El derecho a la intimidad viene derivado de la dignidad humana. Sin embargo, nuestra Constitución ha tenido a bien recogerla de forma explícita en nuestra carta, en nuestra norma positiva constitucional. Esto en el inciso 7 del artículo 2, cuando dice que toda persona tiene derecho a el honor, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias. Entonces, ya entendiendo en contexto que positivamente está reconocido por nuestra Constitución, el Tribunal Constitucional lo ha ido desarrollando en mucha jurisprudencia ya, y lo hemos ubicado ahora y hay muchas sentencias sobre esto, pero yo creo que lo más relevante, y al final todos rotan en torno a lo mismo, porque había una etapa de mucha producción constitucional, mucho desarrollo del contenido constitucional de nuestros derechos, y se define así, ¿no? El derecho a la vida privada, así como la configuración del derecho a la intimidad, ¿no? El derecho a la vida privada es una configuración del derecho a la intimidad, ¿no? Es una de sus manifestaciones, ¿no? Dice. Asimismo, también nos señala, la vida privada se encuentra constituida o sea, nos explica por qué está constituida nuestra vida privada. Los datos, los hechos o situaciones desconocidas para la comunidad que, siendo verídicos, ya pueden ser ciertos o no,
están reservados para el conocimiento del sujeto mismo. Entonces, hay información que las personas se guardan para sí, muy relacionado, ¿no?, a lo que señalábamos, las conclusiones del ensayo realizados en Estados Unidos por el abogado Warren. Y dice que está reservado para el conocimiento de uno mismo y de un grupo reducido de personas. Lógicamente, un grupo reducido de personas que el sujeto, dueño de la privacidad, ha elegido, porque no puede ser que otras personas lo conozcan. Pero claro, hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, el médico que por encargo de su función tiene que conocer determinada información privada de las personas, pero es por ejercicio de su profesión. Y está esta información resguardada por el derecho o por el imperio del secreto profesional. No, tampoco un médico puede ir revelando esta información. Dice, y cuya divulgación o conocimiento por otros trae aparejado un daño. Entonces, entendemos que la vida privada está muy concatenada también a la ejecución de un daño, a la configuración de un daño ex post, ya, a ex post conocimiento de terceros, y que también implica mucho en la voluntad propia de la persona. Implica mucho de cuánto quiere esta persona que se conozca de ella. Ahora, la protección a la intimidad implica, también nos dice, ¿no?, excluir el acceso de terceros de información relacionada con la vida privada de una persona. Por lo que las comunicaciones, documentos y datos personales están incluidos en esto. Entonces, yo creo que ya tenemos un concepto amplio de lo que es derecho a la intimidad y creo que podemos ir relacionando a nuestras diferentes etapas de vida o diferentes actividades nuestras que se entiende por derecho a la intimidad o cuáles son el contexto de derecho a la intimidad de cada uno de ustedes. Incluso, pueden revisar estos razonamientos en las sentencias del Tribunal Constitucional 9/2017, PITC. Pueden también revisarlo en las sentencias 6712/2005, Fundamento 11. Y también esto no solamente está considerado en el contexto nacional. Tengamos en cuenta que nosotros nos encontramos vinculados a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y el artículo 11 de esta convención también reconoce el derecho a la vida privada. Y una de sus manifestaciones, lógicamente, la intimidad. En ese sentido, tenemos claro, creo que a este punto, que este derecho es parte de la dignidad humana y por lo tanto es oponible a terceros. Y hablando de terceros, no solamente hablo de tu vecino o de tu primo, sino hablo también de los poderes públicos, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Bueno, aquí había un cuadro, pero bueno, en fin. ¿Y hay excepciones? Sí, yo creo que todos partimos de la concepción de que en esta etapa de nuestra sociedad, las excepciones, no hay derechos absolutos, excepto tal vez la vida, o algunos dirán que no, pero en realidad, hablando del derecho a la intimidad, no vamos a consentir la existencia de absolutez, sino también hay excepciones. Y la excepción principal que le vamos a ubicar todos, seguramente, es la concurrencia de interés público. Y también esto ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional en una premisa muy interesante que yo creo que no se puede aplicar en términos macros, sino se tendrá que aplicar caso por caso, ¿ya? Y el Tribunal Constitucional es muy claro y nos explica lo siguiente. Dice, no toda difusión del contenido de la comunicación implica una vulneración al derecho a la intimidad. Estamos hablando de una comunicación privada. Dice, pues existen algunos supuestos en los que ello se justifica para buscar proteger otros bienes igualmente legítimos, como el interés general de la investigación y persecución del delito. Entonces, estamos ante un ejercicio, creo yo, claro de ponderación, donde la intimidad va a tener que subyugarse por un bien igualmente legítimo o con mayor peso. ¿Y cuál es este bien? El interés general en la investigación, la persecución del delito. Porque también tengamos en cuenta que vinculado a esto hay un llamado derecho a la verdad trabajado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la persecución del delito, si bien es cierto, existe para el lado de los procesados el derecho incolume a la presunción de inocencia, también existe la premisa que se exige a los gobiernos, que es la proscripción de la impunidad. Y la proscripción de la impunidad
decae en que también existen casos límites donde determinados derechos fundamentales, como en este caso la intimidad, van a tener que ser socavados o relativizados, por llamarlo así, con respecto de determinados supuestos. Y van a validar existencia de pruebas para posteriormente sentenciarse. Casos de esto me parece que hay bastantes. Ya, me parece que hay bastantes. Uno de los más antiguos es el caso Business Track, pero donde lamentablemente, bueno, por cuestiones procesales, y retiro lo lamentablemente, porque en realidad es parte ya de la historia jurídica de nuestro país, donde se absolvió, ¿no?, a los señores Kimper o se excluyó de la investigación. ¿Por qué? Porque los señores que los habían interceptado habían sido sentenciados previamente por interceptación ilegal. Entonces, si tenemos una sentencia donde se declara ilegal una escucha, no podemos, lógicamente, sustentar esa escucha como válida si ya viene con una ilegalidad predispuesta. Pero, sin embargo, hay casos posteriores donde se ha validado actuación de prueba con estas características de ilicitud, donde se ha, digamos, o se desliza que se viola el derecho a la intimidad, como el caso de la señora Nadine Heredia con respecto a sus agendas. Pero tengamos en cuenta que esto todavía no es un caso resuelto. Solamente se ha habilitado que estas pruebas valgan, que estas pruebas se actúen, pero no hemos llegado a una sentencia, por lo cual no podemos entender todavía cuál es el razonamiento final al que vamos a llegar con respecto a la valoración de esta prueba, que se va a dar en su debido momento en una etapa de juicio oral. Muy bien, y eso para delimitar lo que es el derecho a la intimidad. Y para el derecho a la defensa no nos vamos a agotar mucho, porque el derecho a la defensa ya lo tenemos, creo que bastante trabajado todos, y solamente cito una sentencia del Tribunal Constitucional también, 1231 del 2002, fundamento 2, en la cual nos explica, ¿no?, que el contenido esencial del derecho a la defensa queda afectado cuando en el seno de un proceso, dice, cualquiera de las partes resulta impedida por concretos actos de los órganos jurisdiccionales de ejercer sus medios necesarios o suficientes y eficaces para defender sus derechos. O sea, estamos hablando de una posición de indefensión a través de actos gubernamentales, básicamente. Actos del Ministerio Público, actos del Poder Judicial, donde se deja en una posición de indefensión a los procesados. ¿Y esto nos sirve para qué? O esta definición nos sirve para qué? Porque vamos a ingresar ya a un contexto de evaluación de la investigación, y la investigación es un acto fiscal. La investigación es un acto absolutamente gubernamental porque deviene de una institución constitucionalmente autónoma, claro, pero que es al final gubernamental en contra de las personas y los investigados, sea por el delito de lavado de activos, por homicidio, por organización criminal. Es un acto gubernamental con respecto de los ciudadanos. Por lo tanto, esta definición nos es útil para eso. ¿Por qué? Porque si la investigación es arbitraria, la investigación es abusiva, la investigación socava las posibilidades de defensa de una persona o del procesado, estamos ante una violación del derecho a la defensa. Muy bien. Y finalmente un concepto que quiero que también recordemos y lo tengamos todo esto ya como premisas con respecto del asunto real que nos ocupa, es los niveles de sospecha para una investigación. La sentencia plenaria casatoria 1 del 2017, dictada pues a razón de una sentencia de casación en materia de lavado de activos, no solamente terminó pronunciándose por lavado de activos, también terminó abordando un tema procesal importantísimo y que se sigue trabajando y se sigue discutiendo, y hay muchas posiciones encontradas con respecto de esto, pero en realidad los puntos iniciales de partida ya están dados. ¿Y qué nos dice? ¿Cuáles son los niveles de sospecha para cada etapa de investigación? Sospecha inicial simple, para iniciar diligencias preliminares. Elementos de convicción bastante básicos para diligencias preliminares. Para formalizar, una sospecha reveladora. Estamos en un nivel más alto de convicción, a la cual llega, lógicamente, el director de la investigación, el fiscal, y para llegar a la etapa intermedia, para dictar el auto de enjuiciamiento, sospecha suficiente.
es más, en el acuerdo plenario 2 de 2012, si más no me equivoco, acá se le llamaba sospecha suficiente con probabilidad de sentencia. Claro, esta pequeña parte de probabilidad de sentencia se ha suprimido, entiendo, pero en el acuerdo plenario estaba así, o sea, tenía que ser una sospecha muy, pero muy fuerte para pasar a juicio oral y para que se dicte el autoenjuiciamiento. Y acá lo digo como un bonus track, no sé si ustedes en su actividad judicial, fiscal, de defensa, cuántos autos de enjuiciamiento hayan visto motivados en el extremo de la sospecha suficiente. Motivados y justificados en el extremo de la sospecha suficiente. Bueno, yo la verdad he visto hasta ahora uno. Solamente uno en mi actividad. En los casi 6 años de abogado que tengo, ¿no? Entonces, normalmente, no digo que sea la regla, pero entiendo, en mi actividad al menos, nunca he visto una justificación del juez por qué hay sospecha suficiente en este caso. Porque entendamos que la etapa intermedia no solamente es saneamiento formal y sustancial, sino también este saneamiento sustancial viene con una justificación impuesta por un acuerdo plenario de sospecha suficiente y de justificación, porque hay un principio constitucional de motivación de las resoluciones judiciales. Así que habría que preguntarse si se justifica o no si hay sospecha suficiente para pasar a la siguiente etapa, porque bajo los preceptos y los 4 niveles más o menos de sospecha que nos deja la Corte Suprema, esta sospecha suficiente tendría que justificarse muy bien, ¿no? En fin, y lógicamente para una sentencia requerimos elementos más allá de toda duda razonable. Estos son los 4 niveles de sospecha o de convicción que la Corte Suprema nos deja para las investigaciones. Y muy bien, ya habiendo delimitado el contexto de las premisas o las cuestiones preliminares que quería que tengamos en cuenta, como la UIF, los sujetos obligados, los PEPs, beneficiarios finales, niveles de sospecha, derecho a la intimidad y derecho a la defensa, nos toca ahora sí aproximarnos más a la investigación de lavado de activos. ¿Ya? Y en la investigación de lavado de activos hay un estado de la cuestión importante. Como toda investigación compleja, como son las investigaciones de lavado de activos, y más si se encuentran en el contexto de una actividad de crimen organizado, discutida en torno a la participación ingente de personas, sujetos con determinados roles, una estructura, no solamente para cometer delitos, sino para lavar, nos encontramos ante una investigación bastante copiosa. Y retirémonos un poco, porque lo que me toca a mí es hablar de lavado de activos en crimen organizado, retirémonos un poco del delito previo. Porque el delito previo puede ser sicariato, robo, extorsiones, etc. ¿Ya? Ok, muy bien, tenemos un montón de delitos previos. Se dedican a todos estos tipos. Ok, olvidemos de eso, y eso ya es bastantes carpetas. ¿Eh? Acá puede haber actos de investigación como escuchas, seguimientos, oficios, informes, etc. Enfoquémonos en una investigación de lavado de activos, en el contexto de una actividad criminal. Y mentalmente, ya que no puedo transmitir estas PPTs, ubiquémonos la cantidad de carpetas o de folios que tiene esta investigación y la cantidad de trabajo que se necesita para ordenar esta. Este es el estado de la cuestión en las investigaciones de lavado de activos. Simples, complejas o de crimen. Ese es el estado de la cuestión. ¿Y por qué es un estado de la cuestión diferente al estado de la cuestión de una investigación de organización criminal? Es que el delito de lavado de activos no es un delito convencional, no es un delito en el cual se tengan que recoger elementos periféricos o elementos externos que no tengan protección alguna. En el delito de lavado de activos se protegen se investiga la esfera personal de las personas. Es decir, se investiga el patrimonio de las personas, la introducción propia de las personas, su peculio. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de lavado de activos, estamos hablando necesariamente de activos, porque no se lava nada si no hay activos.
necesariamente tiene que haber dinero. Y cuando vamos a hablar de dinero y el patrimonio de una persona, esto ya de por sí se encuentra en el contexto del derecho a la intimidad de una persona. Porque como habíamos hablado antes, el derecho a la intimidad contempla toda aquella información que la persona desea guardar para sí. Y aunque hay excepciones, como por ejemplo los bienes inmuebles registrados en registros públicos, que por mandato de la ley y el artículo 2012 son públicos para todos, yo puedo sacar la ficha RENIE o la ficha registral de las propiedades de X persona o de mi vecino con el solo nombre, también hay información que las personas se guardan para sí. Y esta información son, por ejemplo, sus cuentas de banco. Porque uno alegremente no puede recurrir a un banco a obtener información de las cuentas o movimientos bancarios de interpósita persona o de tercera persona. Este derecho, esta investigación de lavado de activos se halla muy vinculada a entrar, imagínense una persona y una esfera, ¿ya? Y esta persona dentro de su burbuja se halla todo, se halla sus informaciones personales, sentimentales, se halla su información de padres, de madre, tal vez es adoptado, su información de salud, su información de salud, de dónde vive, sus gustos musicales, pero también dentro de esta esfera se encuentran sus propiedades, su dinero, con quién se comunica. Entonces, si nos ubicamos en esta esfera, que es una esfera personal, es el espacio personal de una persona, en una investigación de lavado de activos lo que hace la fiscalía, ¿ya?, es ingresar y meter la mano en esa esfera. Y mete la mano en esa esfera para extraer información y mediante esa información procesarlo. Entonces, ese es el estado de la cuestión en los delitos de lavado de activos. No es un delito convencional, no es un delito donde tú vayas y tengas que recoger evidencia física tirada en el suelo o tengas que recoger testimonios, porque los meros testimonios de que tal hombre maneja mucho dinero no son suficientes para sentenciar por lavado de activos. Tú tienes que encontrar activos propiamente lavados, en casos comunes o complejos, porque si no hay activos propiamente lavados, no hay lavado. En ese sentido, es necesario convocar lo que el Acuerdo Plenario 3 del 2010 nos dice con respecto de los puntos criminalísticos para determinar el lavado de activos. Y lógicamente tenemos que seguirlos porque cuando se va a sentenciar a alguien por lavado de activos, sea en una organización criminal o sea un caso simple, autolavado, tiene que configurarse estos 5 puntos. Esto está en el fundamento 34 del Acuerdo Plenario 3 del 2010. 1. Dice, incremento inusual del patrimonio. 2. Manejo de grandes cantidades de dinero. 3. Inexistencia de negocios lícitos que justifiquen incremento patrimonial. O sea, tiene mucha plata, maneja mucho dinero y no tiene cómo justificar. 4. Ausencia de explicaciones razonables sobre adquisiciones o operaciones financieras. Una persona llega a hacer transacciones por 200.000 y tú le preguntas de dónde y no sabe de dónde. Pero sí se puede explicar esto. Por ejemplo, esto con una sola prueba de descargo se cae. Es dinero de una herencia y acá está la herencia de la transferencia de mi tío que se murió y me dejó un montón de plata. Esos son los pasos que la jurisprudencia ya nos ha dejado para la investigación de lavado de activos. Y finalmente, tienes todo esto creo que nos justifica muy bien lo que es el desbalance patrimonial. Y llegamos al quinto punto. Vínculo o conexión con actividades delictivas o personas relacionadas a actividades criminales. ¿Ok? Entonces, el origen ilícito, que como ya la jurisprudencia también ya lo ha establecido, es autónomo, ¿no? Pero no es absolutamente autónomo, sino que requiere determinada vinculación, pero no con un grado de certeza, como se hablaba en la casación 92-2017, Arequipa, ¿se acuerdan que al final terminó en la casación, la sentencia casatoria 1-2017? Hay un punto medio ahí, ¿no? Es autónomo el delito de lavado de activos, pero necesitas vincularlo a una actividad ilícita. Entonces, si ya no estamos ubicados en la investigación de lavado de activos, tenemos estos 5 puntos que la jurisprudencia nos ha explicado y que nos pueden servir de punto de partida para cualquier tipo de investigación, y así los acreditamos, tenemos una sentencia. ¿Ok? Pero también a nivel positivo,
el decreto legislativo 1106 de lavado de activos ha establecido que hay reglas de investigación, pero las establece y las deja ahí, porque no dice otra cosa. Dice el artículo 7, reglas de investigación. Para la investigación de los delitos previstos en el presente decreto legislativo, lavado de activos, actos de conversión, transferencia y demás, el fiscal podrá solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. La información obtenida en estos casos solo será utilizada con relación con las investigaciones de los hechos que la motivaron. Miren, acá hay un interesante candado, ¿eh? Y no es un candado porque se le ocurrió al legislador. Lo que pasa es que estamos en un Estado constitucional de derecho y los derechos fundamentales son oponibles, por más que se relativicen, son oponibles a la arbitrariedad. ¿Y por qué? Porque el secreto bancario y la reserva tributaria, por ejemplo, se haya reconocida a nivel constitucional. Artículo 2, numeral 5 de la Constitución, reconoce la existencia del secreto bancario. Entonces, esta regla de investigación que te dice, ok, el fiscal puede obtener todos estos secretos, puede obtener levantamiento de secreto bancario, comunicaciones, reserva, pero te pone el candado. Esta información solamente te va a servir para el caso en donde lo estás solicitando. Entonces restringe un poco la posibilidad de trasladar esta prueba a otras investigaciones. Cuidado ahí, porque el mandato normativo es imperativo. Acá lo dice con grado de ni objeción, ¿ya? Con nivel de inobjetabilidad, que esta información solamente sirve para ese caso. Así que cuidado con estar trasladando esa información, porque de pleno derecho ya existiría una objeción a nivel positiva con respecto al tratamiento de esa prueba. Y la convertiría en ilegal de pleno derecho. ¿Por qué? Porque estás vulnerando el mandato expreso de la ley. Y bueno, ya habíamos dicho y nos imaginamos esta burbuja donde el Estado ingresa y las posibilidades que tiene el fiscal para poder encontrar los elementos que sustenten la sentencia a la que quiere llegar. Pero los elementos que sustenten esta sentencia son niveles de investigación como levantamiento de secretos, pero que deben sujetarse a lo que habíamos mencionado antes, los niveles de investigación. Y es ahí donde encuentro la fricción que les quiero poner de conocimiento. Los niveles de investigación son importantes, porque si bien el artículo 7 del decreto legislativo 1106 te dice que el fiscal puede echar mano de esas técnicas especiales de investigación como levantamiento de secretos patrimoniales de la persona, y ya hemos hablado de cuáles son, no puede justificarse en una investigación con nivel de sospecha simple un levantamiento de esas características. No puede justificarse en dos sentidos. Uno, en términos de proporcionalidad, y dos, en términos criminalísticos. ¿Por qué? Porque en términos de proporcionalidad tú estás ingresando de una forma abrupta a la esfera personal de una persona, a la esfera profunda de una persona, porque es secreto totalmente resguardado por incluso mandato constitucional, y lo intentas hacer en una etapa preliminar donde tienes una sospecha inicial simple en los términos de la jurisprudencia nacional, donde no justificas todavía el factum que estás investigando. En todo caso, lo razonable sería que esta introducción profunda o limitativa de los derechos fundamentales de una persona se halle todavía cuando hay una sospecha clarificada. Y estamos hablando de una investigación preparatoria. Por eso es importante, y por eso para mí era importante que delimitemos primero las cuestiones preliminares de este tema. Y las cuestiones preliminares, lógicamente, los niveles de sospecha. Y habíamos dicho que esto, desde un punto de vista proporcional, no era razonable, porque la arbitrariedad no se condice con la persecución del delito. Y lo segundo, no es razonable en términos criminalísticos. ¿Por qué? Porque en términos criminalísticos ni siquiera has ingresado a la esfera pública, a la esfera personal, pero a la información pública, y estás ingresando ya a la información reservada. Lo razonable es que cuando solicites en investigación preliminar secreto de levantamiento bancario, el juez te la rechace. ¿Por qué? Porque se supone
porque estás en esa etapa, porque te consideras en esa etapa, que todavía no has avanzado lo suficiente y no tienes información clarificada para sustentar eso. Muy bien. Muy bien, aquí hay una premisa importante que el Tribunal Constitucional también llama a colación o trae a colación, y es una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿ya? Y nos habla, y esto nos contextualiza lo que pasa todavía en el caso Nain Heredia, ¿no? Y esto es en la sentencia 655 del 2010, proceso de habeas corpus, /TC, fundamento 21. ¿Qué nos dice? Dice, no podemos excluir en principio y en abstracto que se admita una prueba conseguida ilegalmente. No podemos decirla de plano que se va a no admitir una prueba obtenida ilegalmente, porque solamente corresponde evaluar cuando en conjunto se evalúa el proceso, si fue un proceso justo. Entonces, asumo que la posición de introducción de pruebas, por ejemplo, en el tema de las agendas, no se desvirtúa todavía, no se excluye, porque se va a tener que evaluar en su conjunto si fue un proceso justo o no. Y esto se tendrá que ver, lógicamente, en la etapa estelar del proceso que tiene. ¿Y esto por qué nos sirve? ¿Y este razonamiento por qué nos sirve? Porque también esta es un tira y vueltas, ¿ya? Esta información que yo les quiero transmitir es un tira y jala. Y es un tira y jala constante, ¿por qué? Porque está en constante conflagración el derecho a la intimidad, el derecho a la defensa de una persona, y del otro lado está la razonable persecución del delito. Y como lo decía el ponente anterior, el delito de lavado de activos, ¿no? Y él lo mencionaba en organización criminal, la organización criminal es un flagelo muy grave para la sociedad. Entonces no podemos excluir de un principio de que este tipo de intromisiones en la esfera personal de una persona no se materialice. Tendremos que evaluar si se da en el contexto de un proceso justo y si se da en el contexto de un proceso donde se han resguardado otras garantías que permitan relativizar esta violación. Sin embargo, tengamos en cuenta lo que habíamos mencionado previamente con respecto al contenido esencial del derecho a la defensa, y es, según el Tribunal Constitucional, una posición de indefensión cuando los actos gubernamentales, en este caso los actos de investigación, han sido lesivos y te han dejado en indefensión. Y a eso me quiero llevar, y a eso quiero traer a colación los actos de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Porque si bien el Ministerio Público, por imperio de la notificación, por imperio de la publicidad, el solo hecho de que inicies proceso de investigación, ya te corre en traslado cumpliendo la formalidad de notificarte que estás siendo investigado por tal delito, de que te voy a levantar el secreto bancario, te voy a levantar el secreto tributario, e incluso una defensa pues activa de este ciudadano puede oponerse a ese levantamiento de secretos cuando se halla en una etapa todavía no razonable, cuando se halla en una etapa recién de sospecha inicial. Entonces el derecho a la defensa se ve efectivizado y suprime un poco la arbitrariedad con la que actúa, o se podría decir la arbitrariedad con la que pretende actuar el Ministerio Público, de ingresar a la esfera personal de una persona sin limitaciones, sin interrupciones. Entonces, la importancia de que estos dos derechos se efectivicen en un proceso penal suprimirán en cierto modo la actividad arbitraria del Ministerio Público, si fuese el caso. Y también no solamente es la conducta del procesado, tengamos en cuenta que el Ministerio Público, como defensor de la legalidad, debe prever estas posibilidades. Y estas posibilidades las prevé, lógicamente, informando de todas sus actuaciones al procesado y poniendo en conocimiento debidamente para que éste haga ejercicio de su defensa. Y su omisión, pues definitivamente, podrá incurrir en que nunca se ha violado su derecho a la defensa. Y si bien se ingresó de manera indebida hasta el fondo de su intimidad, podemos entender de que se le ha permitido y se le ha puesto en conocimiento que eso estaba pasando. Por lo tanto, no estaremos ante un proceso injusto, como lo habíamos mencionado hace ratos en la sentencia del Tribunal Europeo que cita el Tribunal Constitucional. Y podría admitirse válidamente la introducción de esta prueba, que en teoría fue obtenida contraviniendo el derecho a la intimidad.
Por lo tanto, la importancia de que el proceso también sea justo se haya vinculado a la valoración o no valoración debida de este medio de prueba, obtenido no en los mejores términos. Sin embargo, ya hay una circunstancia que sí me llama mucho la atención y que es necesario citarla. Y yo no estoy en contra de la existencia, cabe resaltar, de la unidad de inteligencia financiera. La unidad de inteligencia financiera cumple una función esencial en nuestro sistema de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sino que lo que no entiendo todavía, o lo que no termino de comprender, es el procedimiento secreto que llevan. Y procedimiento secreto que en un primer momento se decía es totalmente infalible. Es tan secreto el procedimiento de UEF que la valoración de sus informes no son prueba. Y que no existe posibilidad de que esta información, porque ellos ingresan a tu información personal, entran a todas tus cuentas de banco sin permiso judicial, porque es parte de sus funciones y son autónomos funcionalmente para eso. No existe posibilidad de filtración y es parte del ejercicio legítimo de control del Estado. Muy bien, se admite, y no se admite solamente en nuestra sociedad, se admite en mejores democracias, como la europea, porque ya también tienen unidades de inteligencia financiera. Sin embargo, la dación de su reglamento nos lleva a un punto en el cual nos dice que su reporte su reporte de operación sospechosa, ¿ya? Su informe sospechoso de operación sospechosa tendrá valor probatorio. Y la pregunta cae madura: ¿en qué momento te has podido defender de la emisión de ese informe? Si la UIF te supervisa en secreto. Entonces, encontramos dos fricciones importantes con respecto al procedimiento administrativo previo al Ministerio Público en la actuación de la UIF. Y la fricción inicial es el derecho a la intimidad y la segunda es el derecho a la defensa. Y no vamos a decir que la información de la UIF es absolutamente segura, porque tenemos un caso real, ya muy real, en nuestra jurisprudencia, no en nuestra jurisprudencia, pero tenemos un caso real vigente, donde ha habido información de la unidad de inteligencia financiera, donde la información privada financiera de una persona se vulneró. Y es el caso de la filtración de cuentas bancarias de PPK, cuando se filtró las fotografías de esta información, de estas operaciones o de este reporte de operación sospechosa, perdón, de este informe de análisis, cuando transfirió dinero a favor de su chofer y demás, ¿se acuerdan? Esto, bueno, es público, ustedes lo pueden ubicar, pongan caso Lavajato, PPK, Ojo Público, está en la web. Yo hace unos 30 minutos lo he ubicado y lo puse aquí en mi PPT y sigue estando ahí. Entonces, la violación al derecho a la intimidad de este ciudadano ha sido flagrante. Y quitemos que sea PPK. Yo sé que podría despertar muchas pasiones esto. ¿Ya? Podría despertar muchas pasiones. Quitemos que sea un personaje tan expuesto como un expolítico o un expresidente. Pongamos que es el caso de una persona natural, común, investigada por delito de lavado de activos. Y se filtra su información y sirve para hacerle daño. Se configura lo que mencionábamos al principio de violación al derecho a la intimidad, que no solamente es ingresar a tu información, sino que a la vez está concadenado con un daño. Claro, o sea, estamos evidentemente ante un ejercicio legítimo de un poder que se ha tornado arbitrario para terminar generando un daño a esta persona. Bueno, pero no digamos que todo es malo. En realidad, la unidad de inteligencia financiera, como lo mencioné, todavía yo, hasta donde he encontrado, no tiene sentencias que vinculen un poco su comportamiento o defensas que hayan objetado el comportamiento o la actividad o los informes o los pronunciamientos que emite la unidad de inteligencia financiera. No la he encontrado, tal vez la hay, pero he tratado de ser minucioso en esta búsqueda. Sin embargo, también la unidad de inteligencia financiera cumple un rol importante, ¿ya? Y hay una sentencia de casación
de la Sala Penal Permanente 1307-2019, que en realidad habla sobre una conducta neutral y le sirve para ilustrarse un poco de lo que significa una conducta neutral dentro de un proceso de lavado de activos, pero nos da el contexto de un hecho que es descubierto por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y el hecho descubierto por la Unidad de Inteligencia Financiera es los tratos de un abogado que obtiene favores de una juez y un funcionario del Ministerio de Energía, del Ministerio de Economía y Finanzas, para obtener un desembolso de dinero que era lícito, ¿ya? Porque era parte de una ejecución de sentencia, pero que se ejecutó con tanta prontitud que no era legítimo este ejercicio. ¿Y dónde se levantó todo este proceso y se terminó por capturar a los responsables y procesarlos consecuentemente y capturar también los fondos ilícitos inmaculados? Cuando la Unidad de Inteligencia Financiera advierte esta operación, lógicamente reportado por su sujeto obligado, y identifica que el abogado termina haciendo transferencias bancarias al funcionario y a la juez. Entonces, eso es una generación de sospecha, es una valoración de sospecha bastante importante, que a la poste terminó en un proceso penal que todavía sigue en trámite, pero nos da cierta información, la información pública, porque tampoco estoy yo introduciéndome en la información personal de un caso. Esta es una sentencia de casación publicada y la pueden encontrar en cualquier portal, con respecto de un caso sui generis que sirve para ver también el lado positivo de la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera y cuáles son los fines legítimos por los cuales participa y por los cuales existe. Y los fines legítimos son justamente eso, ¿no? La lucha contra el lavado de activos, la lucha contra la criminalidad organizada, porque no hay lavado de activos sin necesaria concurrencia de varias personas, a menos que sea un autolavado, lo que de verdad es muy, muy difícil, pero el lavado de activos de grandes cantidades necesariamente requiere la participación de un grupo interesante de personas para que se termine de realizar todos los actos de diversificación y se termine introduciendo este dinero en la sociedad, en el tráfico lícito, como dinero legal. Por lo tanto, la función institucional de la Unidad de Inteligencia Financiera es esencial en términos concretos con respecto de la persecución o la lucha contra el lavado de activos. Empero, existe determinados tópicos en los cuales tendría que limitarse o delimitarse si la fricción que tiene con el derecho a la intimidad y consecuentemente a la defensa es justificante o no para proseguir y validar esa prueba. Y como lo había mencionado, para esto nos fue útil la sentencia del Tribunal Europeo que cité el Tribunal Constitucional y se sujeta en que no solamente debemos rechazar la prueba ilícita por sí misma, sino que debe evaluarse en el contexto de todo el proceso y evaluar si este proceso fue justo o no. Bueno, esta discusión con respecto de la Unidad de Inteligencia Financiera no es una discusión nacional nada más, y aunque en la realidad latinoamericana las grandes, no sé cómo llamarlo, las grandes tempestades de crimen organizado, de lavado de activos, son muy fuertes, también nos encontramos prácticamente todas las sociedades de Latinoamérica en estados constitucionales de derecho. Y esta observación o esta actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera sí ha sido observada en México, mediante un proceso que cuestiona esta posibilidad de la Unidad de Inteligencia Financiera de congelamiento de fondos, de congelamiento no judicial. El tribunal mexicano considera que es un acto inconstitucional. ¿Por qué? Porque no reviste los suficientes, o sea, a nivel administrativo, no reviste el suficiente nivel de revisión que podría darse en una jurisdicción regular. Entonces, estamos en esa discusión porque en realidad las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera es una realidad, es un contexto muy amplio, ¿ya? Y tiene una justificación de ser, pero también tiene roces con la arbitrariedad. Esto lo pueden ubicar, me remito a esto, a la página web eljuegodelacorte.nexos.com.mx. Muy bien,
Y no todo es problemas, no todo es conflictos, no todo es malo. Y bueno, entiendo que ya he agotado mi hora, pero voy a tratar de extenderme solamente un poco, ¿ya? Para no agotarlos, con respecto de qué es lo que yo propongo, porque lo interesante hoy en la academia, hoy no solo en la academia, sino en la práctica de los operadores jurídicos, no solamente debe ser encontrar el conflicto, encontrar el problema y observarlo y cuestionarlo y dinamitarlo, porque eso solamente se condice con una crítica destructiva. Lo interesante hoy en día debe ser tratar de proponer una alternativa que en el contexto del problema que has ubicado también propongas una salida, justificable o no, pero la propongas. Eso yo creo que es importante. Entonces, la opinión de este humilde servidor en el contexto de la investigación de lavado de activos común o de crimen organizado se sustenta básicamente en tres variables. Variable inicial, las 5 premisas que la Corte Suprema nos ha dejado en el Acuerdo Plenario 3 del 2010. Variable 1, el incremento inusual del patrimonio. Variable 2, premisa 2, manejo de grandes cantidades. Premisa 3, inexistencia de negocios lícitos. Premisa 4, ausencia de explicación razonable sobre adquisiciones y operaciones financieras. Y premisa 5, vinculación o conexión con operaciones o con actividades ilícitas. ¿Y qué propongo? Bueno, yo propongo lo siguiente, que la investigación de lavado de activos debe darse por niveles. Y debe dividirse por niveles de intrusión en la información personal del investigado. Debe limitarse que esa mano que ingresa a la burbuja de la persona deba ser proporcional. Deba ser respetuosa de que la introducción no sea tan lesiva que genere una lesión directa a la persona y una lesión irreparable. Como por ejemplo, desnudar toda su información y que al final lo absuelvas, ¿ya? Teniendo o habiendo exhibido toda la información personal de esta persona. Para esto deben sujetarse en parámetros de niveles determinados por los tipos de información que se va a manejar, ¿ya? Y responder preguntas criminalísticas básicas. Yo sé que todos hemos manejado qué responde la criminalística, cómo. Entonces, hay preguntas esenciales, ¿verdad? El qué y el cómo. Entonces, debemos plantearnos estas premisas o esta información que vamos a buscar y decir qué patrimonio tiene y cómo obtuvo dicho patrimonio. Como vamos a entender en las dos primeras premisas, el manejo de grandes cantidades de dinero e incremento patrimonial inusual, es qué patrimonio tiene. Para responder esas dos, tú tienes que responderte primero qué tipo de patrimonio tiene. Y siguiente, para responder la inexistencia de negocios y la ausencia de explicación razonable sobre adquisiciones u operaciones, tienes que responder cómo obtuvo dicho patrimonio. Tienes que concatenar estas dos premisas o estas dos consultas criminalísticas para que tú formes una investigación razonable de penetración en la información personal de una persona y consecuentemente obtengas una sentencia. En ese sentido, ¿cómo vas a ir avanzando? Primero, lógicamente, revisa la información pública. Revisa la información pública a la que todos tenemos acceso. SUNAT, pero no reserva tributaria, porque hay SUNAT que es pública, tú puedes sacar tu ficha RUC y puedes saber a qué se dedica. Puedes obtener su información laboral también es información pública. Asimismo, puedes llegar a consolidar en base a información pública qué tiene esta persona, qué maneja esta persona. Y también puedes llegar a consolidar solamente hasta ese punto qué negocios tiene y qué posibles explicaciones te da ese patrimonio. Por ejemplo, si tú vas a investigar a una persona por presunto lavado de activos y le sacas que tiene una propiedad en Chacarilla, ¿ya? O que tiene una propiedad en La Molina y su última transferencia es por 5 millones, y buscas su información pública y es gerente de una empresa muy grande, por ejemplo, no sé, es el gerente de TaxiBit, que es muy solicitado en Lima, entonces razonablemente podría justificar la existencia de tal patrimonio. Y ese es el nivel 1. Si el nivel 1 no genera sospecha, ¿cómo pasar al nivel 2? ¿Ya?
El nivel 2, lógicamente, es la información sujeta a reserva. Cuando tú después de la información 1, en diligencias preliminares, has acopiado de esta persona toda la información y te genera sospecha porque tiene un incremento patrimonial grandazo, maneja un Audi y no trabaja, no tiene aportaciones en la ONP, no tiene aportaciones en la AFP, no tiene trabajo conocido, no es representante legal de ninguna empresa, entonces razonablemente con esa información y con esa inferencia puedes pasar a solicitar el levantamiento de los secretos que se haya considerado en el artículo 7 del decreto legislativo 1106. ¿Y cuáles son esa información? La información sujeta a reserva. Puedes ingresar ya a sus cuentas, puedes ingresar a sus declaraciones tributarias, puedes ingresar a su secreto bursátil, saber tal vez ahí encuentras la respuesta de por qué tiene tanta plata. Tal vez no trabaja, pero en algún momento tuvo mucho dinero, lo invirtió en la bolsa y vive solamente de regalías. Y todo el dinero está bancarizado. Entonces, si llegas hasta ese punto, podrías cerrar la investigación tranquilamente ahí. Muy bien. Y si este siguiente nivel te sigue generando sospechas, porque es una persona que tiene 5 propiedades, 8 carros, no tiene trabajo, no tiene aportes en la FP, en la ONP, no tiene aportación tributaria, no tributa, no pagan, nada, puedes pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel ya es efectivizar la información de parte. Lógicamente, en todos estos niveles, tú como fiscalía le has puesto de conocimiento a esta persona todos los actos que estás llevando adelante, porque si no, estarías dentro de un proceso injusto, ¿verdad? Lo que la jurisprudencia ha llamado un proceso injusto. Entonces, en este tercer nivel, ya solicitas la información de descargo de la persona y lo citas a declarar y le dices, oye, mira, tengo todo esto y solicito que me justifiques en este momento. Y tranquilamente una persona que no está vinculada a este tipo de actividades podría justificarlo. Tal vez es información que tú no has podido conseguir, pero esta persona sí la va a proporcionar. Muy bien, y al final, en un nivel 4, cuando esta persona no te puede justificar este nivel de patrimonio, lo que vas a obtener y lo que tienes que hacer ya es consolidar toda esta información de forma técnica. Y para esto, lógicamente, importa la participación del peritaje contable, que siempre es importante en los procesos de lavado de activos, pero solamente en este nivel, porque no justificaría estar realizando peritajes contables cuando una persona no ha superado ni siquiera el nivel de sospecha en información pública. Entonces, o también el sospecha en información reservada. El gasto nacional o estatal en generación de peritajes también es un costo y es sobrecarga laboral para los peritos que bien podrían dedicarse a estos menesteres de procesos que tengan futuro. En este contexto, en este procedimiento, vas a ir delimitando el derecho a la intimidad, vas a ir respetando su derecho a la intimidad porque tu intrusión no será deliberada. También irás respetando su derecho a la defensa porque le darás tiempo, le darás espacio para que te responda, para que participe, para que aporte. Y finalmente estarás respetando su derecho al debido proceso, porque todo esto está dentro del marco de un proceso justo. Finalmente, hay una variable, hay un quinto punto que el Acuerdo Plenario 3 del 2010 señala y es la vinculación o conexión con actividades delictivas. Y aquí tienes que responder 2 preguntas. ¿Quién es y quiénes conforman su entorno? Y lógicamente aquí hay 2 principios constitucionales que pueden verse violados si se actúa de forma arbitraria. El primero es el derecho a la intimidad y el segundo el derecho a la presunción de inocencia, porque vas a partir de la premisa o vas a querer conseguir información para atribuirle a él una conducta o vinculación con conductas ilícitas. Entonces, para esto se necesita, igual, proceder con información pública, información reservada y por procedimientos especiales de investigación. Y los procedimientos especiales de investigación no se justifican por el solo hecho de una noticia criminal. Los procedimientos especiales de investigación se justifican por una relevancia razonable de un proceso o una relevancia razonable de un facto. Y para esto los niveles de sospecha que la Corte Suprema ha fijado son útiles para delimitarlos. Muy bien. Yo siento que esta división un poco más ordenada podría permitir que en las investigaciones por lavado de activos, en el contexto de organizaciones o en el contexto de casos simples, podrían justificar tranquilamente la legalidad o el justo proceso de una persona procesada por este delito.
podría justificar que estas pruebas sean válidamente introducidas en juicio y actuadas, por lo tanto. Y también podría blindar a estas pruebas de objeciones de violación a derechos o de ilicitudes o de ilegalidades. Porque recordemos lo que nos habían dicho el acuerdo, el artículo 7 del 1106. Existe también un blindaje con respecto a que esta información se delimite solamente para la información, para el caso para el cual ha sido obtenido. Entonces, también existe candados legales con respecto de la actuación de esta prueba. Por lo tanto, una actuación ordenada serviría y sería muy útil para una investigación debida en el proceso de lavado de activos y, consecuentemente, para proscribir la impunidad de nuestro país y obtener mayores sentencias en lavado de activos. Para finalizar, nada más precisarles que en realidad no existe un protocolo de investigación de lavado de activos. Las investigaciones en lavado de activos no se dan guiadas por protocolos, sino por conocimiento particular, especial de cada fiscal, ¿no? En todo caso, pero serviría mucho un protocolo para que sea, digamos, la hoja de ruta en un primer momento con respecto a la investigación. Que no sea vinculante, ¿no? Que sea instructivo, pero que al final dé premisas iniciales para que no se cometan arbitrariedades. Y reitero la cita a la sentencia del Tribunal Constitucional, que cita la sentencia del Tribunal Europeo, no se convierte en un proceso injusto. Porque un proceso injusto deviene en la no ponderación de pruebas obtenidas con determinadas violaciones y por lo tanto también deviene en absoluciones y impunidad. Muy bien, muchísimas gracias. Les agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo, les agradezco su enorme paciencia también y a los organizadores también, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien en el lugar en el que esté. Conmigo, hasta otra oportunidad. Dejo mi correo ahí en el chat para cualquier duda o observación que tengan con respecto a lo que yo he tratado de sustentar hoy día. Y bueno, pues a seguir estudiando en este complejo mundo del derecho que nos ha correspondido, en el cual nos ha correspondido vivir. Muchísimas gracias.